Mi nombre es Amaya Alves. Yo soy investigadora del clúster Agua y Sociedad y participé en este libro en la redacción del artículo en relación a las aguas de los pueblos indígenas andinos, derechos ancestrales y la neutralización de su pretensión. Es un artículo conjunto con otros miembros del clúster Agua y Sociedad y con otros investigadores, específicamente la doctora Verónica Delgado, el abogado Fernando Ochoa y la abogada Carla Cid. En este artículo lo que intentamos es investigar en relación a los derechos que tienen los pueblos originarios sobre las aguas desde una perspectiva ancestral. Específicamente, investigamos en relación al pueblo aymara, atacameño y coya, aun cuando esto es aplicable a todos los pueblos originarios. Investigamos en la relación de lo que denominamos el derecho propio indígena, esto es el derecho que los propios pueblos señalan tener sobre las aguas y que tiene algunas características. Esas características es que se trata de un derecho colectivo, por tanto que abarca a la globalidad del pueblo originario, se desarrolla en un espacio físico determinado que generalmente dice relación con el hábitat indígena, y el hábitat indígena está reconocido en el Convenio 169 como un terreno respecto del cual los pueblos originarios no tienen por qué tener el dominio, simplemente son pueblos que históricamente han utilizado. Y el tercer elemento es la necesidad de un título histórico. Lo que buscamos es señalar que la propia Constitución en el 19, numeral 24, cuando habla de los derechos que se puede tener sobre las aguas, habla de derechos que han sido reconocidos por la ley. Y aquí hace alusión a derechos que los pueblos originarios tenían desde antes reconocidos y que se ha exigido que tengan un uso inmemorial y ancestral sobre las mismas. ¿Qué ocurre en la práctica? A pesar de que la Constitución reconoce la existencia de derechos ya establecidos con antelación, además de que ha habido fallos de las Cortes, específicamente de la Corte Suprema, que reconoce que la declaración de un uso ancestral es anterior a cualquier uso de autoridad, a cualquier declaración de una autoridad. Por tanto, la declaración de aguas ancestrales sería anterior al otorgamiento de cualquier derecho real de aprovechamiento de aguas. En la práctica sabemos que a los pueblos aymara, atacameño y coya, pero también a todo el resto de los pueblos originarios chilenos, ha costado mucho reconocer la calidad de aguas ancestrales. ¿Por qué? Porque las regularizaciones de derechos ancestrales en general han sido subsumidas, han sido reenviadas al procedimiento tradicional de regularización que contempla el artículo 2 del Código de Aguas. Y esto significa que se le pone requisitos que no se condicen con la categoría de aguas ancestrales, como el tener 5 años de uso ininterrumpido, el uso pacífico sin clandestinidad ni violencia, o no reconocer dominio ajeno. El que sea tan distinto a lo que los pueblos, del modo en que los pueblos realmente ven el agua, que tiene una relevancia cultural, una relevancia ritual en algunos casos, hace que estudiando los casos concretos veamos que muchas veces la nomenclatura de aguas ancestrales se aplique a personas naturales, incluso a personas jurídicas, pero no necesariamente a pueblos originarios. Y por eso hablamos que como no se reconoce sus particularidades, podríamos estar haciendo en el fondo una neutralización de la pretensión del reconocimiento de lo que identifica a los pueblos originarios en materia de aguas ancestrales. Hola, un saludo a todas y a todos. Junto con compartir el agrado por haber participado en la elaboración de este libro, quisiera compartirles brevemente algunas ideas centrales y reflexiones sobre el capítulo número 5, asociado a las prácticas y saberes de la gestión comunitaria y productiva del agua bajo contextos de escasez, donde se revisaron algunas experiencias de las regiones de Biobío y Ñuble. En primer lugar, y ante la actual crisis climática y la incertidumbre de las problemáticas que enfrentamos, cobra mayor importancia y se hace necesario conocer y comprender los diferentes tipos de conocimiento que se desarrollan en los territorios y que se asocian a los pueblos originarios y las sociedades rurales, que históricamente y a través de diferentes expresiones han podido desarrollar sistemas de gestión sustentable de los recursos naturales, permitiéndoles adaptarse y fortalecer los lazos comunitarios de estos grupos. En segundo lugar, la comprensión del conocimiento tradicional y local invita a la reflexión y al repensamiento del actual modelo de desarrollo,
lo que también abre la puerta a generar un diálogo integrador de saberes al poner en complementariedad este saber local y tradicional con el conocimiento científico y técnico. Esto nos permitiría avanzar hacia un proceso de adaptación mucho más resiliente. Finalmente, el capítulo expone y busca abrir la discusión en torno a experiencias productivas y comunitarias que reflejan procesos de asociatividad, de aprendizaje comunitario y gestión del agua en las regiones del Biobío y Ñuble. Ejemplo de esto es la producción vitivinícola del Valle del Itata. A modo de cierre, aún nos queda mucho por aprender y reflexionar sobre estos saberes, sobre todo en procesos de adaptación resiliente al cambio climático. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Elisa Díaz y en conjunto con mis colegas Ricardo Figueroa, María Rosario Vidal-Abarca y María Luisa Suárez de la Universidad de Murcia, hemos elaborado este capítulo titulado Ecoauditoría de los Servicios Ecosistémicos Cuenca del Biobío, Chile, en el que detallamos cómo los beneficios que obtenemos de la naturaleza, de manera directa e indirecta, entendidos bajo el concepto de servicios ecosistémicos, establecen un vínculo directo con la funcionalidad y la estructura de los ecosistemas. Particularmente, en este capítulo, hemos logrado realizar una primera aproximación de la identificación de los servicios ecosistémicos para la cuenca del Biobío, utilizando una serie de indicadores que nos han permitido establecer una temporalidad y a través de esta también visibilizar mejoras o deterioros de los servicios a través del tiempo. ¿Qué hemos logrado evidenciar? Bueno, que las continuas presiones y demandas, particularmente instauradas sobre los servicios de provisión, están generando un deterioro importante en otros servicios de regulación, por ejemplo, que tienen que ver con la funcionalidad del ecosistema y también con los servicios ecosistémicos culturales. Pero ¿cómo se ha ido gestando todo este deterioro? Bueno, para eso los dejo invitadísimos a que lean este capítulo que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Que estén muy bien, un abrazo. Mi nombre es Oscar Link y soy el autor del capítulo La sociohidrología, una interdisciplina para la seguridad hídrica. La seguridad hídrica incluye el riesgo de daño por inundaciones entre los aspectos centrales de su definición. El riesgo de inundación causado por el desborde de ríos durante crecidas se ha definido tradicionalmente desde una perspectiva muy centrada en el río, entendiéndolo como una amenaza y obviando los efectos que tienen los atributos de las comunidades locales sobre el riesgo que el desborde del río provoca. Operativamente, eso se ha reflejado en un uso masivo de mapas de peligrosidad de crecidas como instrumento de planificación territorial y gestión del riesgo que han implementado muchas comunas de Chile. Y es en ese contexto entonces que recientemente se ha reconocido como una nueva interdisciplina a la sociohidrología, que estudia la coevolución de los ríos y las comunidades ribereñas, rescatando entonces la percepción del riesgo que las mismas comunidades tienen para aprovechar este conocimiento en nuestra gestión del riesgo, que finalmente nos pueda ayudar a tener una mayor seguridad hídrica. El presente capítulo reflexiona en torno a preguntas como: ¿son apropiadas las defensas fluviales para reducir el riesgo por crecidas? ¿Cómo influye la experiencia en nuestra vulnerabilidad frente a crecidas? ¿A quiénes dirigir la preparación dentro de una comunidad para enfrentar y recuperarse de una crecida? Y finalmente, ¿es Chile un estado robusto o frágil en términos de seguridad hídrica? Buenos días, hoy día voy a hablar sobre las vertientes y su importancia en la seguridad hídrica de las personas que toman agua desde estas fuentes. Las vertientes son lugares que aparentemente son mágicos, porque vemos que sale el agua desde el seno de la tierra y no tendemos a entender de dónde sale esta agua. Pero en realidad el agua sale de un sistema de agua subterránea que está dentro de la tierra y que es lo que llamamos acuífero. En general, el agua va a salir y va a generar lugares tan lindos como esta caverna, donde hay una vertiente que está sacando agua cerca del río Laja. En otras partes, las vertientes son considerados lugares
mágico, y al ver esta cadena uno entiende por qué. En la zona central de Chile es muy común encontrar lugares donde la gente toma agua y basa sus sistemas de agua potable en una vertiente, como este sistema que está aquí cerca de la localidad de Maitencillo. En el Valle del Renegado no es la excepción, porque hay muchas casas que dependen de vertientes para su suministro de agua potable. El tema es que el Renegado tiene algunas particularidades bien interesantes. Hay zonas donde el río está con agua, hay zonas donde el río está seco, vuelve después a tener agua, vuelve a secarse y vuelve a tener agua. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que pasa es que debido a la topografía, hay zonas donde la topografía está mucho más alta que el agua subterránea y hay zonas donde la topografía está más bajo que el agua subterránea. Entonces, cuando está más alta que el agua subterránea hay recarga y cuando está más bajo hay afloramientos o vertientes. Eso es algo bien, bien importante porque resulta que las zonas de recarga son zonas donde hay una gran construcción de viviendas con fosas sépticas. Y los precarios sistemas de tratamiento de agua servida generan un riesgo de contaminación. Y esa contaminación, ¿a dónde va a ir a dar? A las vertientes que están más abajo, que son usadas por gente más abajo para su suministro de agua potable. Entonces, es sumamente importante tomar conciencia de esto y generar medidas de protección para estos tipos de valles cordilleranos, porque el proteger la calidad de agua es proteger la seguridad hídrica y proteger la calidad de vida de las personas en el futuro. Muchas gracias, mi nombre es José Luis Arumí y soy investigador del Centro CREAM de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería de la Universidad de Concepción. Hola, le quiero presentar el capítulo Plantaciones e Incendios Forestales, una antítesis a la conservación de los servicios ecosistémicos que hemos preparado junto a la colega María Elisa Díaz y Verónica Delgado de nuestra universidad, así como las colegas María Rosario Vidal y María Luisa Suárez de la Universidad de Murcia. Este trabajo analiza el fuego como un fenómeno que, si bien se reconoce, es inherente en los bosques, pero el modelo de gestión de las plantaciones forestales lamentablemente ha incrementado su frecuencia y su intensidad, convirtiéndose en un importante agente perturbador que genera cambios en la dinámica ecológica que rige el funcionamiento de los ecosistemas. Por lo tanto, cierto, una pérdida de la disminución de muchos de los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. En resumen, este trabajo presenta un análisis de los efectos ambientales de los incendios, el efecto sobre los suelos y los sistemas acuáticos, efecto en la atmósfera, especialmente, ¿cierto?, por la emisión de CO2 que producen los incendios forestales, y la pérdida del abastecimiento que es la madera y la energía propiamente tal. Esto entonces, ¿cierto?, permite hacer una aproximación a las pérdidas sufridas por los incendios forestales, los cuales se pueden calcular en valor de mercado, que es lo que ustedes van a encontrar justamente en este capítulo. Por lo tanto, ¿cierto?, se hace necesario crear algunas estrategias preventivas, pero también de restauración que impidan que la presión del fuego degrade las funciones de todos estos ecosistemas naturales, fortaleciendo de esta manera no solamente los vínculos de las comunidades aledañas, sino que también priorizando la restauración a través de vegetación nativa, basada principalmente en los servicios ecosistémicos que esta vegetación ofrece a las comunidades, y por otro lado también a la propagación del fuego. Asimismo, ¿cierto?, este capítulo hace una aproximación a la revisión de las normativas aplicables en el caso de los incendios. Sin embargo, todavía no hay claridad respecto a las materias aplicables. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que están presentes hoy día en el lanzamiento de este libro. Muy especialmente deseo saludar a los profesores Jorge Roja y Ricardo Barra, quienes son los editores de este libro sobre seguridad hídrica. Específicamente hoy quiero hablar sobre el reuso de aguas servidas tratadas. Este es un estudio de percepción pública que se realizó entre una comunidad del norte comparativamente con una del sur de Chile. Los autores de este capítulo del libro son Daniela Segura, Valentina Carrillo, Francisco Remonselle, Marcelo Araya y quien habla Gladys Vidal. Y este capítulo del libro es parte constituyente de la segunda parte del libro Seguridad Hídrica, que dice relación con servicios ecosistémicos.
Particularmente para realizar este estudio elegimos 2 ciudades, una que estaba en la parte norte de Chile, en la parte más desértica, y fue San Pedro de Atacama, con características de clima desértico tanto en temperatura, más o menos alrededor de 17 grados Celsius, precipitaciones, 44 milímetros promedio por día, y comparamos esa percepción pública de esas personas con esta área geográfica con Hualqui. Hualqui es un pueblo con clima mediterráneo que tiene precipitaciones anuales alrededor de 663 milímetros promedio al año y una temperatura promedio de 12 grados Celsius. Las actividades económicas, tanto primaria y secundaria, en San Pedro de Atacama básicamente son extracciones de bórax, sodio, potasio y litio, mientras que en Hualqui son agricultura y plantaciones forestales. En ambas localidades el turismo es la actividad económica terciaria. Para realizar este trabajo, primero se diseñó un instrumento de medición y luego fue aplicado a ambas comunidades, tanto San Pedro de Atacama como Hualqui, para poder identificar la percepción de las personas que allí viven frente al reuso de aguas servidas tratadas. Este instrumento se aplicó de manera directa tanto a hombres como mujeres entre las edades de 18 a 90 años, y el tamaño de muestra en ambas comunidades fue alrededor de 260 personas. Debido a la diferencia de estas localidades, evidentemente la percepción que tienen frente al reuso de agua servida tratada es totalmente distinta, que a modo de conclusión podemos indicar estos 4 puntos siguientes. Lo primero es que la población de San Pedro de Atacama está consciente del estado de sus recursos hídricos, declarando un 86% de las personas que fueron encuestadas que existe escasez durante alguna época del año. Por el contrario, en Hualqui, solo un 55% de las personas que se encuestaron expresó que sufrían por falta de agua. Por otra parte, respecto al conocimiento sobre reuso de aguas servidas tratadas, encontramos que en San Pedro de Atacama un 47% de las personas encuestadas dijo entender este concepto, mientras que en Hualqui, frente a la misma alternativa, solo un 27% indicaban que conocían el concepto de reuso de aguas servidas tratadas. En relación a la aceptación frente al reuso de agua servida tratada o no potable, tuvo una mejor acogida en la población de San Pedro de Atacama. Una cuarta conclusión que logramos entender después de realizado este trabajo es que frente a la escasez hídrica, la educación ambiental formal y no formal es una herramienta útil para mejorar la falta de información antes mencionada. Su principal objetivo es transmitir conocimiento y enseñar conceptos modernos de protección ambiental orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales. Así pues, de esta manera, con información objetiva, se puede reducir la desconfianza hacia el reuso de aguas servidas tratadas y también se puede promover la utilización de este tipo de agua. Quiero nuevamente agradecer y felicitar a los profesores que editaron este libro y esperamos que muchas personas lo puedan leer. Muchas gracias. Para iniciar esta conversación queremos invitar al director de la DGA a iniciar este diálogo compartiendo con nosotros algunos comentarios sobre el libro para así ir luego conversando con los editores. Director, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, en primera instancia, agradecer la oportunidad de compartir en esta actividad y mencionar sobre cómo gestionamos los recursos hídricos, no solo en nuestra región, sino a nivel nacional. Por lo mismo, es tan atingente que no sé si vieron en las noticias de los últimos días
salió los resultados de la consulta nacional del agua. Y coincidentemente, dentro de los aspectos más importantes que las personas destacaron como prioridades, coinciden mucho en muchos de los temas que se tratan en este libro por parte de los investigadores, que como bien decía la doctora Vidal, está dividido, ¿cierto?, en dos secciones. La primera, que es cómo nos relacionamos con los recursos naturales desde la perspectiva social, y cómo las distintas legislaciones, tanto nacionales como internacionales, han aportado a la discusión y en más o menor sentido han promovido ya sea la protección o el mal uso de los recursos hídricos. Y en la segunda parte de este libro habla de la perspectiva del desarrollo social, principalmente desde una perspectiva ecológica, pero del punto de vista antrópico, que son los servicios ecosistémicos. Entonces, los distintos capítulos que se desarrollan en este libro van aportando distintos aspectos que son relevantes para lo que se viene con la discusión. Si bien en varios de los capítulos se toca, por ejemplo, nuestro instrumento de gestión, que es el Código de Aguas, y una disposición y disponibilidad del recurso muy distinta a la que tenemos ahora, donde llevamos una década completa con déficit de precipitaciones de casi un 30%. Entonces, lo importante es que nosotros podamos adaptarnos hacia el futuro para poder hacer un uso óptimo de los recursos y ver cuáles son los mejores mecanismos y estrategias que nos pueden permitir, obviamente, lograr la seguridad hídrica, que es lo que nos permitiría desarrollarnos como sociedad. Esas son mis impresiones del libro. O sea, es un excelente aporte. Y justamente para darles un par de datos, en primer lugar tenemos el consumo humano, que justamente coincide con varias de las conclusiones de los estudios. En segundo lugar, la agricultura y la ganadería, que es la producción alimentaria. Y en tercer lugar, pusieron como prioridad el medio ambiente, cosa que es lógica porque si bien tenemos algún recurso que en el fondo después podamos distribuir y gestionar, porque si no tenemos el recurso, después no tenemos cómo o qué gestionar. Y esa es una de las principales prioridades, y así lo es la ciudadanía. De hecho, cuando uno habla de los principales desafíos, justamente la conservación de las fuentes naturales de agua es el primer desafío que se contempla, tanto la sociedad lo percibe así, y que también es parte de la misma discusión. Por eso lo de la diligencia que tiene este libro justamente con lo que está pasando en estos momentos. Viendo el valor de un trabajo como este, en ese sentido también queremos invitar al doctor Jorge Rojas a ver si nos puede compartir sus impresiones respecto a este libro, a este trabajo. Ricardo Barra, saludar en primer lugar al Día Mundial del Medio Ambiente, que es, digamos, el contexto en que estamos lanzando este importante libro. Agradecer al Centro CRIAM, del Ministerio de Ciencia y de la Universidad de Concepción, por este apoyo, digamos, a la edición de este importante aporte multi- e interdisciplinario, porque hay distintas miradas en el libro sobre el tema. Saludar que llegó físicamente el libro de Santiago, de la editorial RIL, está en manos del profesor Ricardo Barra, y lo puede mostrar, lo ojea, digamos, para mostrar que realmente el libro existe y no es una versión puramente digital. Este libro es el producto de un trabajo de muchos investigadores de distintas, digamos, disciplinas, un esfuerzo importante de trabajo colectivo, que es, digamos, la característica, además, de este centro CRIAM y de lo que se trabaja en la Universidad de Concepción. Hay a reforzar lo que decía Andrés Esparza de la Dirección General de Aguas, digamos, en el sentido de que los resultados son bastante coincidentes de nuestros estudios con la encuesta que se ha hecho recientemente, que apareció pública. Nosotros hicimos, por ejemplo, ese estudio de uno de los capítulos, tiene que ver con regiones, el Norte Chico, el Gran Santiago, O'Higgins y la región del Biobío. Más de 800 personas fueron encuestadas, duró bastante tiempo esto, y salieron más de 20.000 datos. Y de eso, quizás lo más importante tiene que ver con, en primer lugar, que la percepción ciudadana, más del 90%, es que el agua es un bien común, es un recurso público. Y esto hay que acentuarlo, es un bien público, un bien común. Esto está también, digamos, en la percepción mundial, coincide con la OCDE, coincide con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, con los foros mundiales del agua,
coincide también con la discusión latinoamericana sobre el tema del agua, y coincide también con la discusión sobre el tema de las megasequías y del contexto del cambio climático, que vamos a sufrir una reducción de por lo menos un 25 o un 30% de agua de aquí a mediados de siglo. Entonces, esa es una primera cosa, la percepción ciudadana del agua como un recurso neoliberal donde lo privado se veía como el paradigma. Ahora, la educación y el agua es vital, digamos, porque es el subsuelo prácticamente de nuestra existencia, el agua. Si no tenemos agua, no hay nada, digamos. Si no hay seguridad hídrica, no hay seguridad alimenticia, no hay seguridad en la salud, no hay seguridad ciudadana, no hay seguridad urbana, no hay seguridad, si no hay biodiversidad, no hay, digamos, vida. Entonces, el agua es central. El segundo punto importante de ese estudio de percepción tiene que ver con algo que también plantea el colega Esparza, tiene que ver con las jerarquías, ¿no? Se preguntó sobre cuál es el orden que debe tener el agua, digamos, en la jerarquía. Ustedes saben que actualmente es un bien de consumo, un bien privado, entonces hay una jerarquía que está, digamos, está en contradicción con lo que es la discusión prácticamente mundial. La primera jerarquía, la jerarquización del agua, es consumo humano, por lo tanto, el agua como un derecho humano, un bien común y un derecho debe quedar, digámoslo, en la nueva constitución y esperar, digamos, que el 25 de octubre, como está acordado la realización, digamos, del plebiscito, y que este tema, digamos, del agua, como una vez más, no solamente para nosotros, también para la naturaleza, porque también hay discusión sobre los derechos naturales del agua, ¿no es cierto? Los ecosistemas necesitan de agua, no solamente nosotros, las otras comunidades animales también necesitan de agua, no solamente nosotros. Bueno, esa es la segunda prioridad. La primera prioridad, entonces, es el derecho del agua como un derecho humano, y así debiera quedar establecido en la nueva constitución política del Estado, que va a ser, digamos, esperamos, elaborada, digamos, por una elección popular por la mayoría de sus delegados elegidos popularmente el próximo año, digamos, cuando esto ocurra, a comienzo del próximo año. La segunda es la agricultura, sobre todo el cambio climático afecta mucho, digamos, la agricultura, entonces vamos a tener que preocuparnos de producir más alimentos. Necesitamos más alimentos, más que, digamos, árboles forestales. Eso es una cosa muy importante, que tenemos entonces que priorizar los usos del agua, que es escasa, y que es más escasa con más de 12 años ya de megasequía. Entonces tenemos que priorizar el agua. Después, la tercera jerarquía, que yo la colocaría entre las primeras, tiene que ver también con los derechos indígenas, de las comunidades indígenas, que sobre todo las comunidades indígenas andinas, que por muchos años ya, más que los que nosotros hemos vivido acá, digamos, en la sociedad, cultivan de una manera, digamos, mucho más equilibrada, más sustentable el agua, la naturaleza, los derechos también del agua. Y luego vienen, digamos, los derechos vinculados, por supuesto, a la biodiversidad, también está el derecho natural y, en general, digamos, a la producción. Ese es un tema muy importante que atraviesa, digamos, el libro, que atraviesa la discusión también sobre los foros del agua. En el primer artículo que escribimos con Ricardo Barra sobre una revisión sobre lo que es la seguridad hídrica, la discusión de la seguridad hídrica a nivel mundial de los organismos internacionales. Y por lo tanto, el otro punto tiene que ver con los conflictos del agua, pero, digamos, si hay una buena regulación del agua, no deberían haber tantos conflictos del agua. Entonces, y eso nos lleva, digamos, al último tema que es importante, que tiene que ver con la gobernanza del agua. Necesitamos una gobernanza pública del agua, pero también necesitamos una gobernanza local del agua. Necesitamos, claro, una mayor presencia del Estado, pero también necesitamos, digamos, gobernanza de las comunidades rurales, las comunidades indígenas, de las ciudades, digamos, una gobernanza descentralizada del recurso hídrico. Es la única manera en que la comunidad se preocupe del agua, que tome conciencia, que cuide el agua como este bien escaso, este bien, digamos, vital. Muchas gracias, profesor Rojas. Muchas gracias, don Andrés, por las conceptuosas palabras para nuestro libro. Yo creo que, a pesar de los tiempos que hacemos, ¿no es cierto? El lanzar un libro, ya, con resultados de la reflexión, de la investigación que hacemos los investigadores de la universidad, y que es una forma de divulgar también y transmitir el conocimiento que se genera en las aulas universitarias, pero en una forma que sea accesible a la gran mayoría de las personas, es un tremendo orgullo. Yo quiero mostrar el libro físico. Esta es la primera copia que acabamos de recibir de este streaming, ¿no es cierto?, a que lo vean, lo revisen. Como muy bien decía primero el director, ¿no es cierto?, esto coincide, muchas de las reflexiones que nosotros ya veníamos haciendo coincide con la discusión que existe hoy día, ¿no? Y el estudio que acaba de publicar el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?,
en la percepción ciudadana de este recurso. De este recurso que yo creo que, y es una de las cosas, de las reflexiones que hacemos en el libro, tiene que ser considerado no más como un recurso, sino como un bien público que tenemos que conservar. Yo creo que este cambio de lenguaje y de paradigma, ¿no es cierto?, desde un recurso a explotar, el agua como un recurso a explotar, a un bien como que tiene que ser conservado, nos podría llevar a la trayectoria de la sustentabilidad, ¿ya? En el primer capítulo hacemos esta reflexión con el profesor Rojas, ¿no es cierto?, de recuperar el concepto del agua como un bien público, ¿no es cierto?, que tiene que tener además una gobernanza que tiene que ser inclusiva. La actual gobernanza del recurso hídrico no es una gobernanza inclusiva, es una gobernanza que privatice ricos en abundancia y disponibilidad de agua, pero que hoy día se trata de un recurso que está escaso, que va a seguir siendo escaso porque todas las predicciones que hacemos indican que va a haber menos. ¿Ya? También es importante hacer una consideración a la calidad, ¿ya? Y ahí hay algunos capítulos que abordan también el tema de la calidad del recurso, porque claro, se reduce en cantidad, pero consecuentemente, ¿no es cierto?, hay también un deterioro de la calidad del recurso. Pero con esto no queremos alarmar, digamos, a los lectores, sino que llamar la atención sobre ciertas cuestiones sobre las cuales hoy día tenemos todas las capacidades técnicas, científicas, para poder actuar, ¿ya? Nosotros podemos hacer frente a la escasez hídrica, sin duda. Podemos abordar el tema, ¿no es cierto?, de generar, ¿no es cierto?, con la tecnología que tenemos hoy día, nuevas fuentes de abastecimiento de agua para aquellas comunidades que no tienen hoy día disponibilidad de acceso a este recurso, que, aunque ustedes no lo crean, a 12 kilómetros de Concepción tenemos comunidades que no tienen acceso a este vital elemento, y este elemento llega a través de camiones, ¿no es cierto?, aljibe, y don Andrés podrá confirmarlo, ¿no es cierto?, el Estado chileno genera y gasta una enorme cantidad de recursos para satisfacer este derecho a las personas a tener acceso al agua, ¿no? Por lo tanto, el escenario que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, y como muy bien lo plantea el profesor Rojas, el escenario que nos pone también la pandemia, porque la pandemia se instala sobre un escenario que ya venía crítico de antes, ¿no? El cambio climático, que no estuvo el año 2019 discutiendo sobre esto. De hecho, el libro tuvo como inspiración, y esto ¿no es cierto?, de ser entregado durante la conferencia de las partes del Acuerdo de París, que se iba a hacer en Chile en diciembre del año pasado. Eso no pudo ser, y tuvimos que hacer este lanzamiento virtual, ¿ya?, pero que sin duda nos hace ponernos el desafío de que podemos enfrentar dificultades tan grandes como esta pandemia, y también que tenemos las capacidades de enfrentar dificultades tan grandes como el cambio climático, si es que actuamos, ¿no es cierto?, como sociedad, y hacemos caso a la orientación de los científicos. El Centro EULA, del cual me toca ser el director en estos momentos, de implementar una política en Chile de gestión de cuencas hidrográficas, ¿ya?, como un mecanismo, incluso como un mecanismo hoy día de adaptación al cambio climático. Yo creo que una de las respuestas más efectivas que podemos tener hoy día como sociedad frente a la escasez hídrica, a la crisis climática, que está en política de gestión local de este importante bien ambiental como es el agua. Entonces, bueno, son parte de las reflexiones que nosotros entregamos en el libro. Yo quiero agradecer muy sinceramente a mis colegas, a los colegas de la Universidad de Concepción y de otras instituciones que colaboraron con su conocimiento y aporte que están haciendo como sociedad de garantizar el acceso a este importante recurso en cantidad y calidad, ¿ya? Y quizás una de las lecciones que nos deja el libro es que si nosotros protegemos el sistema natural que sustenta el recurso hídrico o este bien
el recurso agua, digamos, el agua como recurso, probablemente vamos a garantizar y asegurar agua para todos. Es decir, la percepción que tiene la ciudadanía hoy día de agua para el consumo humano, de agua para la agricultura y de agua para el medio ambiente, es decir, yo creo que está bastante en línea con lo que nosotros desde la ciencia venimos trabajando desde hace algunos años. Si cuidamos nuestros ecosistemas, si cuidamos y ponemos énfasis en proteger las cabeceras de las cuencas, por ejemplo, que abastecen y que permiten, ¿no es cierto?, que en los valles tengamos hoy día todavía, a pesar de toda la escasez hídrica que tenemos, agua. Si protegemos estos ecosistemas en una mirada más integrada, es muy probablemente, va a ser más probablemente factible que aportemos al desarrollo sustentable de las localidades y finalmente también del país. Así que con estas reflexiones me gustaría, no sé, escuchar la opinión de los participantes en este foro, digamos. Gracias, profesor. Le agradecemos la introducción, así como también al doctor Roja lo que nos comentaba respecto a las prioridades de este elemento tan importante. De manera interna, a través de las redes, también nos están haciendo algunas preguntas. Quisiera a continuación dirigirlas a algunos de ustedes. En primera instancia, una pregunta para el director de la DGA. Andrés, hablar de seguridad hídrica también supone la necesidad, hoy más que más, nos van a permitir tener un escenario de gobernanza más participativa, más transparente. En ese contexto, ¿cuál es la contribución de este libro que hace a las políticas públicas, director? Bueno, mira, sobre esa temática, claro, hay capítulos, de hecho, que abordan justamente el tema de la gobernanza de agua y desde la perspectiva del servicio público. Nosotros, de hecho, como Dirección de Agua, estamos trabajando fuertemente justamente con CRIAM y con otros centros de investigación, tanto de la Universidad de Concepción como de la universidad, en generar propuestas que propendan justamente a la gobernanza y a la mejor gestión del agua. Porque actualmente, dentro de lo que son nuestros propios marco normativo e institucional, tenemos justamente lo que son juntas de vigilancia, por ejemplo, o las asociaciones de usuarios o de usuarios de agua subterránea, que justamente propenden a que entre los usuarios que ocupan el agua se regulen entre ellos para la mejor gestión del recurso. Pero nosotros consideramos que podemos ir más allá, además de esos instrumentos. Entonces hemos estado explorando justamente en todas las perspectivas, como el uso ancestrales de las aguas. De hecho, estamos levantando un proyecto con CONADI y con la gobernación de Biobío para regularizar y reconocer los usos ancestrales, partiendo por la comuna de Alto Biobío, donde se le asegure la utilización a los comuneros que ahí viven, por ejemplo. Y así hemos ido avanzando en distintas iniciativas. Por ejemplo, como comentaba el doctor Barra, desde la perspectiva y como yo también les comentaba, desde la perspectiva de asegurar la provisión del recurso, porque obviamente si no tenemos el recurso no tenemos nada que gestionar o que distribuir en el fondo. Entonces, una de las iniciativas, por ejemplo, que también estamos desarrollando desde el sector público y en conjunto con los investigadores de la universidad, es tratar de alinear los esfuerzos de distintas iniciativas, de distintos servicios que tienen una mirada similar, pero que debido a su organización institucional, muchas veces hay proyectos y programas que trabajan en forma paralela, siendo que si fueran complementarios podrían generar un impacto mucho mayor. Y uno de esos, por ejemplo, es que Medio Ambiente tiene una política de restauración de ecosistemas forestales como una de esas iniciativas, y estamos avanzando, por ejemplo, para que la iniciativa, al menos acá como un caso, comillas, de estudio, para mostrar cómo funciona, que ambas políticas conversen y generemos una política de restauración de cuencas hidrográficas, por ejemplo, que nos permitiría justamente conservar el recurso a largo plazo. Entonces, así hemos ido desarrollando una serie de iniciativas en distintos ámbitos, también no solamente, por ejemplo, por la concepción de cómo se generaron esos programas, la concepción de mejorar tu eficiencia de riego para que puedas aumentar tus hectáreas cultivables. Pero ahora estamos introduciendo a través del Ceremi de Agricultura con la CNR otro concepto que es la economía del agua, pero no la economía desde el punto de vista económico productivo, sino que desde el punto de vista del ahorro, para que, ¿cómo se llama?, sea más eficiente en la utilización
y se pueda generar y dejar algo para, por ejemplo, la conformación de caudales ambientales en los cauces, que la legislación antigua no estaba contemplado, pero nosotros, como tenemos el desafío de irnos adaptando y ir modernizando nuestra gestión, estamos abordando ahora este tipo de temáticas, por ejemplo. También otra que hacía mención el doctor Barra, por ejemplo, el tema de los camiones aljibe. Claro, el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia son quienes se encargan de la distribución de agua de camiones aljibe, lo cual obviamente es muy poco eficiente y además es muy limitado la cantidad de agua que se le puede entregar a las familias que dependen de ello. Y por eso nosotros como MOP, en particular la Dirección de Obras Hidráulicas, trabaja y ha desarrollado una serie de iniciativas en el sector rural para crear sistemas de agua potable rural, lo que es una solución definitiva. Y por parte de nosotros, justamente para aportar en esa discusión, presentamos al gobierno regional un proyecto de cartografía hidrogeológica, lo que nos permitiría saber cuál es el comportamiento real y cuál es la morfología y composición de las cuencas subterráneas. Entonces eso nos permitiría saber primero el tipo de agua que existe, si es apta para el consumo o para otros usos, nos permitiría liberar la presión de las aguas superficiales y además, ¿cómo se llama? Ha desarrollado nuestro ministerio iniciativas de recarga artificial, por ejemplo, de acuíferos. ¿En qué sentido? ¿Es que es más eficiente construir un muro gigante para hacer ¿cómo se llama? Un, ah, un tranque de agua, o hacer, ¿cómo se llama?, una recarga de un acuífero en el cual no hay que hacer una inversión de infraestructura, sino que solamente se puede rellenar este acuífero y mantenerlo durante el invierno. Y ahí, por ejemplo, no tienes el problema de la evaporación, que te disminuye los niveles de agua en el verano. Entonces son otras metodologías que nos permiten también adaptarnos a lo que estamos desarrollando. Y eso también nos permitiría saber exactamente la morfología y la composición de los suelos para poder establecer, por ejemplo, saber dónde podemos establecer un punto de agua potable rural para los vecinos de distintas comunas del sector rurales, por ejemplo. Entonces, asegurar la provisión, pero saber a ciencia cierta cómo se comportan las aguas a nivel subterráneo, porque actualmente es un poco a ciegas, y eso nos permitiría también saber, ¿cómo se llama?, hacer un uso sustentable de estos recursos, básicamente. Gracias, director. Al parecer el doctor Ricardo Barra quería hacer un aporte respecto a esta temática. Sí, no, yo creo que hay un elemento que menciona el director que es bien importante, es este tema de la infraestructura. Muchas soluciones que se están planteando hoy día, ¿no es cierto? Hablemos, por ejemplo, de la carretera hídrica, ¿no es cierto? Esto de trasladar agua desde el centro-sur de Chile, donde se cree que se excede la cantidad de agua, cosa que no es verdad, hacia las zonas del norte que son más deficitarias, ¿no es cierto? Siempre plantean soluciones desde el punto de vista del hormigón y cemento, digo yo, ¿no es cierto?, de infraestructura dura, embalses, grandes obras hidráulicas. Y yo creo que es momento de cambiar un poco ese paradigma hacia un paradigma de infraestructura más sostenible, más verde, ¿no es cierto? Nuestros pueblos ancestrales tienen larga experiencia, ¿no es cierto?, en proteger áreas de nacimiento de los cursos de agua, los menocos, ¿ya?, vertientes y otras, ¿ya? Entonces yo creo que ahí, y aquí yo quiero rescatar un poco el capítulo de la profesora Maya Alves y el capítulo de Patricio Silva, donde se hace una reflexión un poco de los saberes y conocimientos que existen hoy día, ¿no es cierto?, a nivel local, para solucionar y resolver problemas de rehabilitación de cauces, restauración de cuencas hidrográficas, que tienen que ser hoy día, ¿no es cierto?, frente a esta escasez hídrica, frente al tema del cambio climático, al deterioro de nuestro ecosistema, mirados desde otra perspectiva, ¿ya? Yo creo que el libro también ayuda a refrescar un poco esa nueva mirada que deberíamos tener hacia soluciones más basadas en la naturaleza que las soluciones de cemento y hormigón a las cuales estamos acostumbrados. Claro, en ese sentido, tanto lo que indicaba el doctor Barra como también lo hacía hace un par de minutos el director de la DGA, se asocia la importancia de este elemento no solamente como archive, la relación que tiene con comunidades indígenas también. En ese sentido le quisiera preguntar al doctor Rojas, ya que él hace un rato nos estaba conversando sobre las prioridades de este elemento.
¿Cómo evalúa usted, doctor Rojas, el aporte de este trabajo en materia no solo de seguridad hídrica, sino que también del agua como derecho humano? ¿El agua como derecho? Que se escucha muy bajo ¿como derecho humano? Sí. Bueno, esa es una discusión muy importante, muy relevante, porque si tomamos todo lo que plantea de parte del Ministerio de Obras Públicas, hay también una significación, una revalorización de las buenas prácticas. Hay también nuevas tecnologías que pueden hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura, en la ciudad. Hay una cantidad muy importante, por un lado, de saberes científicos sobre la calidad del agua, sobre los impactos del cambio climático, las mega sequías, sobre el tema, digamos, qué va a pasar con el agua en el futuro. Entonces, yo creo que lo más escaso, aparte de la escasez hídrica, del Estado. Y no me refiero, digamos, al gobierno actual, sino que es un problema general de las últimas décadas prácticamente en Chile. El tema del agua como un derecho humano, que ya está implantado, digamos, en las Naciones Unidas, en muchos lugares, pero todavía, digamos, hay escasez de toma de conciencia de la parte política de la importancia del agua. Nosotros estamos exportando mucha agua porque somos un país que exporta, y todos los productos que se exportan llevan una cantidad enorme de agua. Entonces también, digamos, acá hay una relación inequitativa, digamos, en lo que Chile exporta hacia afuera, ¿no es cierto? Y lo que se produce hacia adentro. Entonces, yo creo que el agua como un derecho humano y un derecho natural ya en otros países se ha discutido e incluso se ha incluido en algunas constituciones políticas de algunos países, digamos, un poco más avanzados. Y eso hace falta en Chile, y yo pienso, hay un tema que está vinculado a esto que tiene que ver con el tema de la conciencia, justamente, que no mencionaba recientemente. Yo creo que no hay suficiente conciencia no solamente en la parte pública, política, sino que también en la sociedad, sobre la importancia del agua. Cuando se vive como una cierta abundancia, entre comillas, de la existencia del recurso hídrico, y no se toma conciencia de cada vez más escaso, es más escaso, y que va a ser estructuralmente en el futuro va a ser cada vez más escasa, digamos, el agua a nivel mundial, y que van a haber muchos conflictos y guerras por el agua. Nosotros tenemos que preocuparnos, digamos, de la conservación del agua, y para eso el agua tiene que entrar a la escuela, a la educación de la escuela, digámoslo, en los liceos y en la universidad, y también en la ciudad. O sea, que los alcaldes todos tienen que preocuparse del agua. Recuerden que en la consulta que hicieron las municipalidades se discutió el tema del agua. Pasa también por la necesidad, digamos, de que tome conciencia la ciudadanía, y que la gobernanza, además, digamos, tenga también un carácter local, o sea, que haya gobernanza en la ciudad, que haya gobernanza rural, que haya gobernanza en las comunidades indígenas, y la gobernanza tiene que ser de una forma, como decía Ricardo Barra, justamente inclusiva, o sea, que incluya, no que excluya, digamos, ¿no? Y que no sea puramente, digamos, de propiedad, digamos, de unos pocos. Y el otro tema fundamental, y esto es un recado, digamos, de nuevo para el Estado, la Dirección de Agua, lo que hay es también una ausencia del Estado. La ausencia del Estado, que también se ha planteado con la pandemia, una ausencia del Estado en la parte sanitaria, en la parte educacional y también en la parte hídrica. No es posible que algunas comunidades rurales, como dice Ricardo, a 12 kilómetros de Concepción, que no tengan agua, ¿no? Y que tenga que transportarse el agua con camiones aljibes. O sea, ese problema tendría que resolverse no de una manera transitoria, sino de una manera definitiva. Es muy importante, entonces, que todas las comunidades tengan seguridad hídrica, y eso yo creo que hay, repito, muchas posibilidades de hacerlo, pero tiene que tener también un respaldo constitucional. Eso es muy importante, que exista un respaldo en la nueva constitución política del Estado, de que todos los ciudadanos tienen acceso al derecho, digamos, del agua como un bien natural, como un bien público, y eso significaría pasar, digamos, a un nuevo paradigma. La pandemia nos va a obligar a reencontrarnos más local y regionalmente, digamos, porque se va a producir una cierta, digamos, paralización de la globalización,
y todos los europeos, todos están discutiendo concentrarse más, digamos, en las naciones y en las regiones. Entonces, también esto va a implicar un cambio en la economía, no solamente en la economía del agua, sino que también vamos a tener que tener una economía más circular, digamos, y el agua, si circula, digamos, de una manera más concatenada, de una manera más sinérgica, es posible que entonces el agua tenga, digamos, una concepción mucho más sustentable, digamos, y que los productos que se produzca necesitan menos agua, y que todo el mundo piense, digamos, en el agua como un recurso vital. Así como pensamos en la vida, el agua es parte, digamos, vital de la existencia nuestra y la existencia de la naturaleza. Doctor Barra, enseguida le voy a dar la palabra. La verdad es que en un tema que no solamente es importante, sino que también tan interesante, es fácil que se nos pase rápido la hora. Llevamos más de una hora de transmisión, son las 12:05, y antes de darles la palabra, profesor, muy brevemente quiero pedirle si en un minutito podemos contestar a la última de las preguntas que nos hacen los espectadores. Samuel Pérez pregunta en las redes sociales del CRIAM: ¿pueden referirse a la importancia de la gestión territorial a nivel de cuenca hidrográfica para la sostenibilidad del recurso agua? Le doy la palabra a doctor Barra. Si es que se puede, brevemente, le agradezco. Sí, no, por supuesto. La pregunta que hace Moisés, ¿no? Esta pregunta la realiza Samuel Pérez a través de las redes sociales. Ya, don Samuel, a quien conozco también, ¿no? Gracias por estar acompañándonos en este lanzamiento. Sin duda, la gestión de las personas, las comunidades, las localidades, los gobiernos locales, la actividad productiva, nos vamos a ser exitosos en adaptarnos a los cambios que se nos vienen. Yo creo que va a ser fundamental, ¿no es cierto? Y ya eso lo hemos ido reflexionando con el profesor Rojas y otros colegas, ¿no es cierto? Que probablemente la pandemia nos va a llevar a una situación donde nos vamos a tener que volcar a la localidad, tal como lo decía el doctor Rojas, ¿no? Vamos a tener que empezar a mirar nuestras localidades, vamos a tener que producir más alimentos en forma local, vamos a tener que producir más cosas en términos locales. No es posible que dependamos de las mascarillas que se hacen en China, por cierto, ¿ya? Probablemente más de la gestión local, y ahí la gestión de los territorios, de las cuencas, va a ser fundamental, ¿no es cierto? Esta, a mi juicio, es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad que debemos aprovechar, ¿no es cierto?, en este repensar el mundo post-pandémico, pero a la vez un mundo con mayor capacidad de adaptación al cambio climático, donde estamos flacos como país, y yo creo, y en la reflexión como país, es justamente en las medidas de adaptarnos, ¿ya? Adaptarnos a la escasez. ¿Cómo vamos haciendo que este proceso, que sabemos que es casi inevitable porque la tendencia es a tener menos agua, cómo nos podemos ir adaptando de la forma más inteligente, más sostenible posible? Y ahí la gestión del territorio, como indica Samuel, es fundamental. Parsa, la verdad es que es difícil poder cerrar una transmisión de este tipo tan interesante, teniendo que cortar una conversación que nos gustaría tener tal vez toda la mañana. Sin embargo, las plataformas tecnológicas así lo dicen, nos están quedando ya poquitos segundos de transmisión, y agradeciendo, por cierto, no solamente a los editores, también al presentador, al director de la DGA, a todo el equipo del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería que ha trabajado en este libro. Vamos a ir cerrando. Doctor Barra nos está pidiendo... Bueno, muchos se preguntarán dónde está el libro, y el libro ya está en internet, lo pueden adquirir en buscalibre.com, ¿no es cierto? Ahí lo pueden adquirir, el formato físico va a estar posteriormente también en las librerías cuando volvamos un poquito, ¿no es cierto?, a recorrer más nuestras calles. Por ahora la recomendación es a quedarnos en nuestras casas, ¿no? Pero cuando ya podamos volver, seguramente vamos a poder encontrar el libro en las librerías, ¿no es cierto? Agradecer a la editorial, que también hizo un trabajo muy, muy bueno, hojeando el libro. Me siento muy contento de esto, y a todos nuestros espectadores, amigos que nos acompañaron hoy día, agradecerles, ¿no es cierto?, esta oportunidad que nos dieron de compartir con ustedes el tremendo desafío y viaje que significó generar esta publicación, que ojalá la puedan disfrutar, aprovechar, y que ojalá también alguien pueda, ¿no es cierto?, implementar alguna de las iniciativas que ahí nosotros planteamos, digamos, ¿ya? A todos nos motiva un espíritu de aportar a la sostenibilidad de Chile. Chile es un país que ha recorrido una trayectoria en los últimos años que a nosotros nos preocupa, sin duda, en términos ambientales, y hoy día, que es el Día Mundial del Ambiente, y que celebramos esta hora o el tiempo para la naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que es el tiempo que
invertimos en producir este libro, ¿no es cierto?, y difundir y diseminar el conocimiento que los investigadores de nuestra universidad y del FONDAP y del Centro CRIAM y del Centro EULA de la Universidad de Concepción están aportando. Es un tiempo muy valioso que esperamos, ¿no es cierto?, tenga sus réditos en una política nacional de cuenca, en un mejor sistema de gestión del agua y de gestión territorial en nuestro país. Así que agradecidos a todos, agradecidos a los colegas que nos ayudaron a escribir este libro, a Jorge y al director de la DGA, y esperamos seguir colaborando en el futuro. Muchas gracias. No, con mucho gusto, y agradecer también la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia porque en realidad es un buen aporte el libro y estamos enfrentando y que tenemos que enfrentar todos como sociedad. Agradecemos entonces no bueno, solo agradecer a los también panelistas, por mi parte a todos los colegas que participaron, a Andrés Esparza de la DGA, a Ricardo, a Francisco Arias, a los periodistas y al público que nos escucha. Solamente decir un aviento, es muy importante para el desarrollo presente y futuro de la sociedad. Se necesita tanto en medicina, imagínense ustedes si tuviéramos la vacuna, estaríamos hablando de otra manera, ¿no es cierto? Pero hay enormes esfuerzos mundiales para producir la complejidad de los ecosistemas y no basarnos solamente en si tenemos un poco de agua o más agua, sino que ver y que cualquier impacto, cualquier intervención que hagamos en el agua afecta al conjunto de los ecosistemas, de sus funciones vitales y también, por lo tanto, como efecto boomerang nos afecta a nosotros. Entonces, sostener que este esfuerzo del CRIAM demorado algún tiempo que vamos en producir, porque el conocimiento es fundamental para el sustento futuro de la sociedad, es también un sustento científico. Ese sustento científico es una forma de entender la universidad. La Universidad de Concepción hay una cantidad importante de investigadores que están entregando su conocimiento a la sociedad, ¿no es cierto? Y no solamente a producir conocimiento indexado, a exportar conocimientos, digamos, al mundo, nuestras riquezas naturales, el cuidar nuestra vida humana y el producir conocimiento para mejorar la calidad de vida, de que estos conocimientos no sean solamente conocimientos indexados, ¿sí?, sino que sean conocimientos, digamos, que contribuyen con instituciones como el MOP, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a las comunidades, con la universidad y con los científicos. Doctor Jorge Rojas, vamos cerrando esta transmisión. Agradecemos a los panelistas que nos han acompañado del libro en buscalibre.com y que toda la información la encuentran disponible en las redes sociales y también en la página web de CRIAM. Con eso nos despedimos agradeciendo. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Cuídense.